Muy buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Dios llene de gracia, de bendición, de poder, de triunfo, de victoria su vida, la de usted, la de sus hijos, la de su simiente. Que el Señor repose paz sobre cada uno de ustedes. Quiero comenzar, hermanos, el día de hoy con una pregunta. Fíjense que en el transcurso de 2 semanas me ha tocado saber de la partida de 3 personas, más o menos cercanas a mí. Y entonces la pregunta que el Señor que vino a mi mente y que quiero hacerles a ustedes es: ¿en realidad eres salvo? ¿En realidad eres salvo? ¿En realidad tienes la salvación que nos ha dado el Señor Jesucristo? Pero antes de contestarla, quiero que permitamos todos que el Espíritu Santo de Dios escudriñe nuestros corazones para que la respuesta que demos sea una respuesta genuina y no sea una respuesta automática en decir sí soy salvo y en realidad no estar seguro. Y para eso estamos aquí. Para eso estamos aquí ante la presencia de Dios, para que el Espíritu Santo de Dios nos redarguya. Y si el camino que hemos andado no ha sido el camino de Dios, pues nuevamente regresar a Él. Yo soy médico y me ha tocado ver partir muchas personas. Me ha tocado ver cómo un cuerpo físico con todas las funciones metabólicas, con todas las funciones orgánicas, deja de funcionar. Así como si ahorita le pedimos a algún hermano que vaya y baje los switch y ¡pum!, se apaga todo. Así me ha tocado ver a la gente que está hablando y de repente ¡pum!, se apaga y se va. Y entonces viene nuevamente eso. En realidad, ¿te sientes seguro de tu salvación? ¿Te sientes seguro de la salvación que Dios ha dado a ti? Cuando una persona se va y está en el Señor, todos tenemos una esperanza que es que el Señor Jesucristo nos dé una aprobación. Y esa aprobación viene en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 23. Y esa es la aprobación que debe de motivarnos a nosotros día con día para esforzarnos a que si nos desviamos del camino, nuevamente lo retomemos. No sabemos en qué momento, hermanos, se nos va a bajar el switch y ahí va a acabar todo. Y estas palabras del Señor Jesucristo es las palabras que debemos de anhelar todos los días, a cada momento, en cada minuto de nuestras vidas. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Esas las palabras que tenemos que tener en mente todos los días, a cada momento, para que el día que el Señor nos llame a su presencia, el Señor pueda decir esto de nosotros, pueda probarnos de esta forma. Y entonces, bueno, pues así como nosotros somos imperfectos, así como somos pecadores, somos transgresores de la ley, también había un personaje ahí en la Biblia, un personaje que tenía una característica muy especial y que era una persona que tenía un conocimiento profundo de las Escrituras y de las profecías que venían en el Antiguo Testamento y que estaba a la expectativa de la venida del Señor Jesús, la expectativa de la venida del Mesías, el cumplimiento de esas profecías que estaban en el Antiguo Testamento. Pero al igual que nosotros, lo rodeaban muchas cosas que le hicieron dudar y que bueno, vamos a ver de quién se trata. Dice: cuando Jesús vio a Natanael
que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Estamos viendo aquí un personaje que formó parte del grupo de los 12, de esos 12 estudiantes que tuvo el Señor Jesucristo, y que el Señor Jesucristo, su primera impresión fue esta, fue decir: he aquí un verdadero israelita. Su primera impresión fue aprobar a esa persona a la que iba a llamar para entrar en un entrenamiento intensivo de aproximadamente 3 años, y que desde el inicio, pues podemos decir nosotros que esta persona inició con el pie derecho. ¿Quién era este personaje? Este personaje formaba parte del grupo de los 12 apóstoles, pero era, según las narrativas que vienen en el Nuevo Testamento, era un personaje que tenía una relación más estrecha con otro de los apóstoles que se llama Felipe. Ahí en los evangelios es nombrado como Bartolomé, y el significado es: Dios ha dado. Podemos ver nosotros, por ejemplo, ahí en Juan, y le voy a pedir que me ayude a buscarlo en su Biblia, Juan capítulo 1, versículos 43 al 47, podemos ver algunos detalles acerca del llamado de este personaje. Versículos 43 al 47, le voy a pedir, hermano, de favor que me vaya siguiendo con su mirada. Dice: Jesús llama a Felipe y a Natanael. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado aquel a quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Sí? Tenemos estos dos personajes. El Señor Jesucristo, según el Evangelio, encuentra primero a Felipe. El Señor Jesucristo le dice a Felipe: ven, sígueme. E inmediatamente Felipe lo que hizo fue buscar a su compañero, a su amigo, para decirle que se había cumplido la promesa que ellos estaban esperando desde hace mucho. ¿Qué nos hace alusión este versículo? Nos hace alusión de que Felipe y Natanael conocían las Escrituras, conocían las profecías, conocían el Antiguo Testamento. ¿Sí? Sin embargo, vemos por ahí dentro del llamado que la respuesta de Natanael es una respuesta un poco áspera. Es una respuesta un poco áspera al conocer el sitio donde le decían que venía, de dónde venía el Señor Jesucristo. Otro versículo ahí que nos menciona es en Juan capítulo 21, versículo 2, en donde se hace alusión de Natanael, de Bartolomé, cuando una vez que el Señor Jesucristo ya había partido, y regresaron a su oficio, que era ser pescadores. ¿Sí? Entonces aquí nos dice nada más que él volvió nuevamente a Galilea a su oficio. Este Natanael era originario de una aldea de Caná, de Galilea, y bueno, pues figura entre el grupo de apóstoles que el Señor Jesucristo adiestró, como lo son, como se menciona al lado, por ejemplo, de Simón Pedro, de Tomás y de los hijos de Zebedeo. Y bueno, pues fue Felipe quien fue llamado antes que Natanael. Y entonces Natanael pues fue invitado por Felipe para seguir al Señor Jesucristo y para que viera que la profecía que venía en el Antiguo Testamento se estaba cumpliendo.
El llamado de Natanael probablemente fue ahí en el desierto, donde ellos escucharon esa declaración que hizo Juan el Bautista cuando vio al Señor Jesucristo. Y esa la podemos ver nosotros en Juan capítulo 1, versículo 29. Ellos estaban ahí en el desierto, estaban escuchando las predicaciones de Juan el Bautista, y entonces Juan el Bautista ve al Señor Jesucristo y su expresión es esta. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al escuchar estas declaraciones y al ver al Señor Jesucristo, Felipe sabía que Natanael iba a tener un interés profundo en conocerle, en conocer al Señor Jesucristo. Y entonces hace una declaración, y la declaración es esta, dice: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés. Y él se refería, estaba haciendo alusión al cumplimiento de esta profecía que viene en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio capítulo 18, versículo 18, que va a aparecer aquí. Y dice así: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Es una profecía que viene en el Antiguo Testamento, una profecía que conocía Felipe, que conocía Natanael, y que cuando Natanael vio al Señor Jesucristo y le hace el llamado, y Felipe cree en su corazón que es el Mesías, cree que es la profecía cumplida, inmediatamente va con su compañero, y su compañero de igual forma dentro de su corazón cree en la llegada, en el cumplimiento de esta profecía. ¿Cuáles serán las características de este personaje? Primero que nada podemos ver nosotros que es una persona que estaba interesada por la verdad, el conocimiento de la verdad y el cumplimiento de la verdad. Tenía un conocimiento profundo del Antiguo Testamento. Junto con Felipe ya habían escuchado la predicación de Juan el Bautista, ya habían escuchado el anuncio que hacía Juan el Bautista acerca del cumplimiento de la profecía sobre la llegada del Mesías, y pues estaban expectantes para que se cumpliera esa profecía. Estaban esperando para que se cumpliera esa profecía. Aquí hay algo bien importante, hermanos, bien interesante, que estaban siendo atraídos por el Espíritu Santo de Dios. Estaba viendo algo en sus vidas que estaba moviendo su corazón, que estaba poniendo en su corazón un deseo ardiente por conocer al Mesías y por ver el cumplimiento de todo lo que ellos estaban estudiando. Y pasa así con nosotros, hermanos. Pasa así y tenemos que tener esa sensibilidad a cuando el Espíritu Santo de Dios nos está hablando para poder ministrar nuestra vida. Tener nuestros oídos abiertos, tener nuestros ojos abiertos para que cuando el Espíritu Santo de Dios nos vaya a ministrar, nos vaya a bendecir por medio de la palabra de Dios, lo podamos hacer. No podemos abrir la Biblia y decir: hoy Dios no me habló, hoy Dios no me dijo nada. No podemos acostarnos en la noche y decir: hoy no sentí la presencia de Dios, porque entonces, hermano, estamos cerrando nuestro oído y estamos cerrando nuestro ojo a lo que el Señor quiere hablarnos, a lo que el Señor quiere darnos a nosotros. Tenemos que tener ese espíritu dispuesto para poder recibir las bendiciones de Dios, que créanmelo, hermano, son cada día esas bendiciones. Así como Felipe y Natanael, nuestros corazones tienen que estar dispuestos a recibir bendición y recibir exhortación.
La respuesta de Felipe y de Natanael al llamado del Señor Jesucristo nos está mostrando que sus corazones y que sus almas eran muy diferentes al sistema religioso que estaba dominando en la época. Estamos hablando nosotros de los fariseos, gente que el Señor Jesucristo llamó hipócritas, gente que el Señor Jesucristo llamó generación de víboras, ¿sí? Gente que tenía, que se exaltaba, gente que se gozaba con hacer menospreciar al pueblo de Dios. Y entonces estos personajes, aunque eran personajes imperfectos como usted y yo, tenían sus corazones muy distintos a ese sistema religioso. Eran corazones dispuestos a recibir la bendición de Dios. Y algo bien importante, hermanos, estaban adiestrados en la Escritura. Estaban adiestrados en la Escritura. Para poder presentar batalla, hermano, para poder estar expectante al cumplimiento de las promesas de Dios, hermano, las tenemos que conocer. Si no conocemos nosotros todas las bendiciones que vienen en la palabra de Dios, hermano, ¿cómo vamos a reconocerlas? ¿Cómo vamos a reconocerlas? Porque aún, hermano, sin pedirlo, el Señor Jesucristo le está bendiciendo. Y si no tenemos esa sensibilidad para saber y para sentir la bendición de Dios, hermano, es que no conocemos la Escritura. Estamos cerrando nuestro ojo, estamos cerrando nuestro oído a lo que el Señor Jesucristo nos está dando. ¿Por qué respondieron estas personas estando en medio de una generación incrédula, en medio de una generación de víboras? Porque sus corazones estaban dispuestos a recibir la palabra, el cumplimiento y sobre todo la conocían. Conocían todas las promesas que el Señor, que Jehová había hecho en el Antiguo Testamento para cada uno de ellos. Y la pregunta, hermanos, entonces para cada uno de nosotros es, ¿conocemos las promesas de Dios? ¿Conocemos las promesas de Dios? ¿Tenemos presente todos los días de nuestra vida las promesas de Dios? Hermano, vamos de camino al trabajo y vamos recordando las promesas que Dios tiene para nosotros, o vamos concentrados en los problemas, en la situación económica, en la enfermedad, en la angustia. ¿Qué hacemos, hermanos? ¿Qué hacemos? Por nuestra naturaleza tendemos a hacer lo segundo. Tendemos a preocuparnos más por las cosas que son materiales y dejamos a un lado las cosas espirituales. Hace un día, precisamente, estaba yo de guardia y me habla por teléfono un alumno de la universidad, y ese muchacho tuvo una niña con su novia, pero pues a final de cuentas no se casaron, una relación que empezó mal y una relación que está mal. Y la niña está en Tijuana con su mamá. Y me habla este muchacho a las 3 de la mañana, muy angustiado. Doctor, mi niña se muere, mi niña se me va a morir. Y le digo, ¿qué te pasó? Dice, es que la niña convulsionó y le hicieron pruebas. Y en la saliva, de la niña encontraron droga. Dice, probablemente la niña ingirió un paquete de droga. Dice, mi niña se muere, está mal, está muy mal mi niña. ¿Qué edad tiene tu niña? 9 años. Está muy diaforética, está sudando mucho, está muy taquicárdica, está muy inquieta. Y le digo, no te preocupes. Le digo, lo que tiene la niña es un efecto secundario a la droga. ¿Le hicieron lavado gástrico? Sí, le sacaron todo el estómago. Ok, no te preocupes. Lo que se absorbió por sangre es lo que está manifestando la niña. No le va a pasar nada a tu niña. Dice, sí, doctor, yo estoy confiado que no le va a pasar nada a mi niña, porque se lo voy a pedir a San Juan Valverde y a mi Santísima. Y le digo, bueno, pues yo te digo que hay alguien que tiene, no te puedo decir que tiene más poder, porque tiene todo el poder. Le digo, tiene poder para dar vida y para dar muerte.
Y le digo, a Él es a quien te debes de encomendar. No, porque Él me ha quitado todo. Él me ha quitado todo y Él está provocando que mi hija esté así ahorita. Le digo, bueno, tienes que abrir tu corazón, Dios te está hablando, piensa que quién es el Todopoderoso, pues es Dios. No, y estos dos personajes son los que me van a ayudar. Entonces le digo, bueno, no me queda más que decirte que tienes mi apoyo moral, tienes mi apoyo en palabra y tienes mi apoyo en oración. Tu niña va a estar bien, pero va a estar bien porque el poder de dar vida y el poder de dar muerte solamente es de Dios. Y ya, quedó la niña, afortunadamente se quedó en observación, metabolizó toda la droga que había ingerido y la niña pues está bien, gracias a Dios. Pero a mí me sorprende la fuerza que tiene este tipo de creencias, me sorprende este tipo, la fuerza que tiene, la fuerza con la que se toman raíz en los corazones y la gente cree en ese tipo tiene ese tipo de creencias. Y bueno, yo decía, ¿en qué momento tienes que estar tranquilo cuando tienes una situación de urgencia? Dentro de las cosas que el muchacho me decía, voy a ir y lo voy a matar, y voy a buscarla y la voy a matar, y voy a hacer esto. Digo, espérate, tranquilo, tienes que estar tranquilo por tu hija. ¿En qué momento una situación de este tipo te puede dar tranquilidad, te puede dar paz? Cuando tú conoces que todo está dentro del plan perfecto de Dios. Cuando tú conoces que todo está dentro del plan perfecto de Dios, te puede dar tranquilidad, te puede dar paz. Por eso les pregunto, hermanos, ¿ustedes conocen las promesas que Dios ha hecho a cada uno de nosotros? ¿Ustedes tienen presentes esas promesas todos los días cuando van a trabajar, cuando están en el trabajo, cuando están cansados, cuando se van a acostar, cuando van a comer, cuando van a darle palabra a sus hijos, cuando van a darle palabra a su esposa? ¿Ustedes tienen presentes estas promesas? Vean, por ejemplo, Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor promete perdón. El Señor promete perdón de pecados. Otra promesa del Señor, Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Si tú y yo tenemos presente esta promesa, Señor, nos debe, de esta promesa del Señor en nuestro corazón, nada debe de impedir, hermanos, que estemos más que agradecidos con el Señor y más que contentos con lo que tenemos y más que esforzados con lo que se nos delega como responsabilidad a cada uno de nosotros. Hermanos, estas promesas deben de estar presentes en nuestra vida todos los días, para que así como Felipe y Natanael, nuestro corazón esté abierto y esté sensible a percibir el cumplimiento de estas promesas de Dios. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No puedo estar trayendo cosas del pasado de mi vida a mi vida actual, a mi presente, ni las puedo ligar a mi futuro, porque todo ese pasado ya quedó borrado gracias a la sangre del Señor Jesucristo. No puedo estarme castigando por lo que yo era en el pasado, no lo puedo hacer, porque eso me está impidiendo recibir las nuevas promesas de Dios, la nueva bendición de Dios. El pasado queda atrás. Si usted cree que el Señor Jesucristo le perdona, así como dice estas promesas, hermano, no tiene por qué recordar lo que ya hizo, ya lo hizo, se acabó. El Señor Jesucristo ya lo perdonó, ya lavó sus pecados, ya lo lavó usted, ya no está, ya está blanco como la nieve, ya está limpio, hermano. No nos castiguemos con lo que pasó, Vamos a concentrarnos en las promesas de Dios y en el cumplimiento de las mismas y estar a la expectativa de cuando el Señor Jesucristo venga y nos llame y nos diga, bien, buen siervo y fiel.
que nos diga, este hermano es un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Esa debe de ser nuestro anhelo, ese debe de ser nuestro objetivo principal, a corto, a mediano y a largo plazo. Segunda de Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Más que enriquecidos, hermano. Esas promesas son las que tenemos que tener nosotros, el conocimiento y muchas más que vienen, muchas más que vienen. Estos solamente son ejemplos que tenemos de algunas promesas que tenemos que tener presentes en nuestra vida. Pero en algunas ocasiones nuestro concepto de las cosas, nuestro concepto de las personas nos hace hacernos un juicio erróneo acerca de ellas. No sé si le ha pasado aquí y fuera también, que no se dirige a algún hermano porque tiene usted una idea de esa persona y en realidad no nos hemos dado el tiempo para poder conocerle, para poder escucharle y para poder entablar una relación de hermandad como hermanos en Cristo. No sé si ha pasado, no sé. ¿Cómo podemos definir nosotros un prejuicio? Dice, un prejuicio es una opinión preconcebida, generalmente negativa hacia algo o hacia alguien. Es un conocimiento negativo que alguien emite sobre una persona, cosa o situación sin tener un verdadero conocimiento de esto. Y pues el prejuicio no es otra cosa más que una muestra de rechazo. ¿Por qué lo comentamos? Bueno, lo comentamos por la respuesta que hizo Natanael cuando Felipe le dijo que se había cumplido la promesa de la llegada del Mesías. Y lo vemos ahí en Juan, capítulo 1. Versículos 45 y 46. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Fíjense lo que estaba pasando en esta situación cuando le dice que Felipe que se había cumplido la promesa, esa promesa de la llegada del Mesías, y cuando le dice que era de Nazaret, inmediatamente mostró un rechazo al Señor Jesús. Inmediatamente mostró un rechazo. Posiblemente la respuesta de Natanael estaba basada en su conocimiento de la Escritura, de lo que decía el libro de Miqueas. A ver, vamos a buscar Miqueas, capítulo número 5, versículo 2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, Natanael, el conocimiento que tenía de esta profecía, nos decía que el Mesías iba a venir de Belén. Y cuando le dicen que no, que era Jesús de Nazaret, pues dice, ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? Aquí nos está mostrando a nosotros que él tenía un desprecio por esa ciudad, por la ciudad de Nazaret. Vamos a buscar, por favor, Juan capítulo 7.
versículos 41 y 42. Y si ahí en su Biblia vea el título que viene ahí en el capítulo, dice división entre la gente, dice versículo 41 y 42. Otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Versículo 52. Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. No nada más era Natanael el que ya tenía un prejuicio respecto al Señor Jesús, respecto al Mesías, sino que mucha gente de esa época tenía ese prejuicio. La gente estaba esperando que el Mesías fuera anunciado como que venía de Belén, y cuando se presenta como Jesús de Nazaret, la gente inmediatamente se hizo un prejuicio respecto al Señor Jesucristo. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Pues lo rechazaron. Dice que Caná estaba alejada del tráfico caminero, era una ciudad alejada, era una ciudad aislada. Sin embargo, Nazaret era una ciudad que estaba interpuesta en una encrucijada importante de caminos, y era una ciudad en la cual se llevaba, era comercialmente importante. Sin embargo, Nazaret no era un pueblo refinado, no era un pueblo que se caracterizara por una buena cultura, por el contrario. Y entonces, pues, el desprecio general de la gente, y incluyendo a Natanael, pues era respecto al tipo de ciudad que era, a la ciudad poco refinada, una ciudad de baja cultura. Entonces era un desprecio general, ya estaban prejuiciados con respecto a Nazaret. Y entonces ese prejuicio, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo ese prejuicio? Dice la palabra de Dios, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Esos líderes religiosos, conocedores del Antiguo Testamento, rechazaron al Señor Jesucristo. No tan solo los líderes religiosos, sino también los asistentes de la sinagoga rechazaron al Señor Jesucristo. Y no tan solo los líderes, no tan solo los asistentes a la sinagoga, hay muchas personas que actualmente siguen rechazando al Señor Jesucristo. Lucas 4:29. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Hermano, ¿tú has rechazado al Señor Jesucristo? ¿En algún momento has rechazado al Señor Jesucristo? No rechazar la invitación a recibir al Señor Jesucristo. Rechazar al Señor Jesucristo en algún momento de tu vida. El prejuicio de los líderes religiosos los alejó de la verdad del Evangelio. Vamos a buscar 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 3 y 4. Pero si vuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo,
el cual es la imagen de Dios. Establecer prejuicios a la gente es el trabajo que tiene el enemigo. Creer que otro tipo de fuerza tiene más poder que el Todopoderoso es trabajo del enemigo. Formarnos un prejuicio de alguien es trabajo del enemigo. Tener un mal concepto de alguien es trabajo del enemigo. Si aquí habemos a alguien que tenemos un mal concepto de alguien, hermano, es trabajo del enemigo. Es un rechazo al Señor Jesucristo. Es rechazar al Señor Jesucristo, es hacerle caso al enemigo y es causar división. Por eso cuando Natanael escuchó que el Señor Jesucristo era Jesús de Nazaret, inmediatamente, ¿qué fue lo que hizo? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Eso solamente causa división. Pero a final de cuentas, el conocimiento del Antiguo Testamento hizo que ese prejuicio fuera un prejuicio débil. Porque ahí en Juan capítulo 1, versículo 46, la segunda parte dice que Felipe le dijo, ven y ve. Y ya no nos dice nada la Escritura acerca de que Natanael se opuso resistencia para ir a ver al Señor Jesucristo. Después de haber dicho eso, escucha a Felipe e inmediatamente va y ve al Señor Jesús. Algo bien importante, confrontó su prejuicio con los hechos. Confrontó su prejuicio con los hechos. ¿Qué nos muestra esto entonces, hermanos? ¿Qué había en el corazón de Natanael? ¿Qué había en el corazón de Natanael? Veíamos nosotros un corazón sincero. Vamos a buscar Juan, capítulo 2, versículos 24 y 25. Y el título dice, Jesús conoce a todos. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. A pesar de lo que Natanael tenía, el Señor Jesucristo conocía el corazón de él. El Señor Jesucristo conocía su alma, el Señor Jesucristo conocía su esencia. Y entonces Jesús conocía a Natanael. Y entonces ahí en Juan 1:47 dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. ¿Por qué dijo eso el Señor Jesucristo? Porque el Señor Jesucristo conoce todo. El Señor Jesucristo conoce todo. El Señor Jesucristo es omnisciente. El Señor Jesucristo conoce el corazón de cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo conoce la intención de nuestros corazones. Vamos otra vez a la Biblia, a buscar Jeremías, capítulo número 17, versículo 10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Juan 1:47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Por qué se refería a él como un verdadero israelita? Israel
significa uno que contiende o que persevera con Dios. Uno que contiende o que persevera con Dios. A ver, otra vez vámonos a la Biblia. Génesis 32. ¿Está larguito? 22 al 28. Jacob lucha con el ángel en Peniel. Y se levantó aquella noche y tomó a sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del enclaje de su muslo y le descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le dijo: no te dejaré, si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Qué podemos ver aquí de características similares entre Jacob y Natanael? Jacob apreciaba las cosas sagradas, apreció una primogenitura, compró una primogenitura. Estaba dispuesto a esforzarse vigorosamente por ganarse el favor de Dios. Y entonces estuvo luchando con el ángel y no dejó al ángel hasta que lo bendijo. ¿Sí? Luchó con el ángel para lograr conseguir una bendición. ¿Qué pasa con Natanael? Natanael tenía fe en las promesas divinas y las apreciaba. Dice que era israelita de nacimiento y no de hechos. Israelita de nacimiento y de hechos. Y no había nada engañoso en él, ni tampoco hipócrita. Era un israelita genuino. Era alguien que perseveraba con Dios. Era alguien que perseveraba con Dios. ¿Cuáles son los verdaderos israelitas según la palabra de Dios? Romanos 9, 6, capítulo 9, versículos 6 y 7. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Romanos 2, versículos 28 y 29, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni en la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en su interior, y en la circuncisión, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. No es cristiano el que viene a la iglesia, es cristiano el que lo demuestra con hechos, el que lo demuestra con un testimonio. Oye, tú hablas bien bonito, yo me gusta platicar contigo porque tú hablas bien bonito de Dios. Ah, bueno, gloria a Dios, porque entonces estoy demostrando que soy un cristiano genuino. Ay, ¿a poco eres cristiano? No, hombre, yo pensaba que eras de otra cosa, pero no, los cristianos no, tú no pareces. Cuando me enojo así me han dicho, ¿eh? ¿A poco es cristiano, doctor? Sí. Vamos a buscar a Mateo, ya vamos a terminar. Mateo 23.
versículos 13 al 33. Vean la acusación del Señor Jesucristo ante los falsos israelitas, ante los falsos israelitas. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más, hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías de ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no hay nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos, ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios, ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Y luego nos vamos al 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. 24. Guías de ciegos. 25. Hipócritas. 26. Fariseo ciego. 27. Hipócrita. 29. Hipócrita. 33. Serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Esos eran los falsos israelitas, porque el judío no es lo que, dice la palabra de Dios, el judío no es lo que se ve de exterior, sino lo que hay dentro de. El cristiano no es lo que se ve por fuera, es lo que hay dentro de, y lo que hay dentro de lo puedes expresar y lo puedes ver, lo puedes manifestar y la gente lo puede ver. No lo tienes que gritar. Con tu testimonio y con tus hechos, la gente se va a dar cuenta que eres o no eres un cristiano auténtico, que eres o no eres un israelita auténtico. Y a lo mejor importa mucho el concepto que tenga la gente de ti, pero importa más el concepto que Dios tiene de ti. Natanael era un hombre imperfecto, era un hombre pecador, pero también era un hombre justo. Como todos nosotros, estaba afectado por el pecado, sin embargo, estaba justificado por la fe verdadera y viva en el Señor Jesucristo, que nos demuestra que era un personaje, era una persona que tenía una devoción real al Señor. ¿Cuál fue la respuesta de Natanael? Cuando el Señor Jesucristo le dice que es un verdadero israelita en el cual no hay ¿Cuál fue la respuesta de Natanael? Juan 1:48, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Jesús conocía a Natanael, conocía su corazón, y Natanael se asombró al extremo cuando el Señor Jesucristo le dice lo que viene ahí en Juan 1:48, en la segunda parte. Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas bajo la higuera, te vi. Fue un asombro extremoso, porque entonces el Señor Jesucristo dijo acerca de Natanael, y aparte de decir lo que dijo acerca de Natanael, le dijo en dónde estaba. Generalmente dice ahí el libro donde vi este estudio, que las casitas eran casas muy pequeñas y eran casas muy calientes, y entonces la gente lo que hacía es que para poder estudiar la Biblia, para poder estudiar la Escritura, se salían y se ponían debajo de las higueras. Entonces pues la higuera era un sitio, era como un sitio en el cual la persona pues meditaba, oraba y estudiaba las Escrituras. Y aquí Jesucristo nos está mostrando su omnisciencia. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios,
tú eres el Rey de Israel. Estaba tan familiarizado con algunas de las profecías que venían en el Antiguo Testamento que su respuesta dice mucho de ellas. Rabí, maestro, tú eres el Hijo de Dios. 2 y 3, eres el Rey de Israel. Salmo 2, ahí nos habla sobre el Señor Jesucristo como el Mesías. Vamos a buscar Sofonías. Capítulo 3, versículo 15. Dice, Jehová te ha apartado tus juicios, te ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es Rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás mal. Jehová es Rey de Israel. Vamos a buscar Zacarías. Capítulo 9, versículo 9. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Miqueas. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y tus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Está mostrándonos el conocimiento práctico de la Escritura. Respondiendo Jesús le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Cuál es la lección? En Génesis 28, 12, viene algo alusivo a lo que el Señor Jesucristo le dijo a Natanael. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo? De aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Natanael respondió con palabra y el Señor Jesucristo le respondió con palabra. ¿Qué fue lo que hizo el ministerio de Cristo? Solamente afirmó lo que había en Natanael: amor y sinceridad de corazón. Fue fiel hasta el fin porque fue fiel desde el principio. Y nos dice aquí este texto hermoso, hermosísimo, hermosísimo. En Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hace 2 días, jueves, viernes, sábado, 3 días, me acerqué al ataúd de la esposa de un primo que son cristianos y vi a su esposa. Su esposa era de mi edad y la veo y lo primero que vi en mi mente fue eso: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y yo volteaba a ver a su niña de 12 años
y su niña estaba muy tranquila. Y volteaba a ver a toda la iglesia y los veía muy tranquilos. Porque la tranquilidad viene de esta promesa. La tranquilidad viene con esta promesa. Entonces, hermano, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Vamos a ponernos en pie, hermanos, para orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Porque tu palabra es perfecta, tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Porque tu palabra nos exhorta y tu palabra nos alienta a retomar nuevamente el camino que es el camino angosto, el camino estrecho, pero que es el camino que nos va a llevar a tu presencia. Señor, te pedimos perdón por los pecados que hemos cometido. Nos reconocemos como pecadores delante de ti y reconocemos que necesitamos de tu perdón. Padre, ayúdanos a quitarnos todos esos prejuicios que podamos tener de alguno de nuestros hermanos y de las personas en general, y que nuestro corazón, Señor, esté siempre dispuesto a que cada promesa, cada versículo que viene en tu Biblia, Señor, esté presente en todo momento. Que antes de maldecir venga una palabra de bendición. Que antes de desear algo malo, Señor, venga un versículo a nuestra vida. Que nos permitas tener presentes en especial estos dos versículos. El que persevere hasta el fin será salvo. Y buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el reino del Señor. Recíbenos, Padre. En el nombre de Jesús, te lo pedimos, te lo rogamos, porque no somos quien para exigirte nada, ni somos quien para reclamarte nada. Solamente somos tus hijos, Señor, agradecidos por todo lo que haces por nosotros. Perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús te lo rogamos. Bendice esta iglesia, bendice a nuestros pastores, bendice las actividades que hay aquí, bendice la alabanza, Señor. Gózate con el corazón de nosotros, de cada uno de nosotros que el día de hoy venimos a regalarte, a entregarte, Señor, todo lo que somos, porque no somos nada sin ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús te bendecimos. Amén. Que el Señor les bendiga.